Queremos ir a la palabra del Señor hoy, en el tema sufriendo penalidades. Ahora sí vamos a hablar de tribulaciones, pero no se preocupe porque vamos a hablar de las bendiciones del Señor. Porque en el Señor hasta las tribulaciones son bendiciones. ¿Ok? Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Pero antes de ir a 2 Timoteo capítulo 1, verso 15, amén, 15 al 18, quiero que nos refiramos primero como contexto, ¿verdad? Vamos a la palabra del Señor en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, amén. Dice, vamos a hablar del verso 6 al 11, amén. Si quiere escúcheme, ¿verdad? Cuando leamos, dice, Hechos 1, 6 al 11. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Señor puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. La palabra del Señor es clara. Amén. Un día como, ¿verdad? Un día cercano al día de hoy, es que se conmemora la ascensión del Señor Jesús. Porque el Señor se fue al lugar con el Padre de donde Él había venido. Amén. Y dice la palabra claramente, no solamente es que se fue, dice, así mismo vendrá. ¿Cómo se fue? En poder y gloria, en victoria. Amén. Así vendrá, en esa misma forma vendrá cuando venga por vez segunda. Y de ahí en adelante esa es la esperanza del cristiano. Cuando vayamos a la eternidad, podemos oírnos con el Señor porque nos morimos o porque el Señor viene cuando nosotros estamos vivos. Amén. Pablo decía, déjame ver cuál de las dos es mejor. Y entonces él decía, déjame ver si puedo llegar a la resurrección de los muertos, porque él lo que quería era haberse muerto y ser resucitado primero que los que estaban vivos. Y eso se le dio. Claro, todavía no ha ocurrido, pero se le va a dar cuando venga, ¿verdad? En ese tiempo, en ese instante, cuando venga el Señor Jesús, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después los que hayan quedado vivos en Cristo Jesús. Así que esta promesa se hace y se cumple de la ascensión del Señor Jesús, que volvería, ¿verdad?, a su Padre, y yo iría allá a preparar lugar para ustedes. 40 días después de su resurrección. 10 días después de la ascensión, se celebra el día de Pentecostés. Eso es el próximo domingo. El próximo domingo es Pentecostés, que es la fecha donde se conmemoraban la cosecha como tal. ¿Okay? Y ese mismo día de Pentecostés es que ocurre lo que está narrado en el capítulo 2 de los Hechos. ¿Okay? Así que entre el capítulo 1 y el capítulo 2 hay 10 días de diferencia. Amén. Y ahí se recibe de parte del Señor la promesa que Él había hecho, de que Él no nos iba a dejar solos. Él vendría a nosotros a través de su Espíritu Santo. Amén. Ahora, fíjese que una parte importante de ser del Señor es que somos del Señor. Y pertenecemos a la familia del Señor. Los que Él ha comprado con su sangre. Amén. Estos varones que estaban allí mirando al cielo, todos ellos iban a estar juntos también en la presencia del Señor, en la eternidad con el Señor. Al igual que todos los que creyeron, ¿verdad? Y a través del tiempo salvaron su alma mediante la fe, creyeron en Cristo cuando ya Cristo se manifestó y hasta el sol de hoy. Amén. Inclusive el Señor dice que cuando aún en los tiempos de la tribulación, amén, van a haber algunos que se van a salvar así como por fuego, ¿verdad? Porque se van a salvar en esos tiempos peligrosos. Pero todo aquel que crea en el Señor Jesucristo, mientras haya la oportunidad, el Señor lo disponga, salvará su alma. Todos ellos estarán juntos en comunión y en bendición, hermano. Hemos hecho mucho énfasis últimamente acerca de la comunión y la bendición, porque hay vivencias que hemos visto, ¿verdad? Cada uno las habrá tenido ustedes también cuando ha ido, ¿verdad? Desde que el día que se convirtió a Cristo hasta el sol de hoy. Y las tendrán en los tiempos que faltan, ¿verdad? Que el Señor nos dé aquí en este mundo. No debemos dejar de apreciar la bendición que es estar en comunión, como estamos nosotros ahora aquí. Estamos todos en comunión, estamos todos en el mismo sentir, ¿verdad? Y podemos decir que nos amamos en el amor de Cristo Jesús. Y estemos confiados de los que estamos aquí, que estamos en Cristo, amén. Vamos a estar
con Cristo, en la eternidad. Amén. Así que si vamos a estar con Cristo en la eternidad en comunión, pues tenemos que estar en Cristo en comunión también aquí en este lugar. Amén. Claro que aquí en este lugar, pues en esta vida, con este cuerpo, con esta mente limitada, pues muchas veces podemos tener nociones, podemos tener confusiones, podemos tener tentaciones y diferentes cosas que desembocan en posiblemente ofensas a los hermanos, diferencias con los hermanos, limitaciones, ¿verdad? De nosotros lo que queremos hacer en el espíritu y pues lo que podemos hacer con nuestra vida como tal. Y todas esas cosas pues crean a veces, pueden ser roces, malestares, discordias y demás cosas. Pero todas esas cosas el Señor las sabe y para eso es que nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Okay? Para que comprendiendo cómo es que deben llevarse los hermanos, usted pueda perdonar, usted pueda dialogar, usted pueda representar y usted pueda, más importantemente, priorizar por aquellas cosas que son realmente importantes. Amén. Por ejemplo, la forma en que alguien habla o alguien se sienta o alguien huele, eso no es importante. La forma en que alguien canta, que se afina o no afina, eso no es importante. ¿Va viendo? La forma en que si alguien ora mucho, ora poco, eso no es importante, porque esa es la relación de cada uno de nosotros es individual con el Señor, a pesar que en el colectivo tenemos una relación con el Señor como iglesia, como congregación. Va siguiendo, ¿verdad? Yo no puedo juzgar a una persona porque no hace las cosas idénticamente como yo espero en mi corazón, como si yo fuera el que dictara cómo fueran las cosas. Y muchas veces eso es fuente de discordia, desavenencia, ¿verdad? Que puede incidir sobre el cuerpo de Cristo. El Señor no quiere esas cosas. Amén. El Señor quiere que todos estén unánimes. Ellos estaban unánimes cuando el Señor se fue. Ellos estaban unánimes cuando vino la promesa del Espíritu Santo. Lo dice claramente. Dice, estaban todos unánimes juntos. Dice el verso 1, capítulo 2 de los Hechos. Amén. Eso no lo podemos decir. ¡Qué casualidad! Estaban unánimes juntos. No, el Señor, a los que estaban unánimes juntos, a ellos les reveló y le trajo la promesa de Dios. Es la expectativa del Señor que estemos así. Así que a nivel de nosotros, de lo que el Señor nos ha dado para nosotros interactuar como sus hijos, se nos ha mandado a estar en unanimidad. Ahora bien, razones para nosotros no estar en unanimidad. ¿Podrían haber? Sí, podrían haber. Por ejemplo, si hay alguien que no trae la doctrina de Cristo, pues nosotros no podemos estar unánimes con él. ¿Okay? Aunque se vea buena gente, se proyecte bien, se exprese bien, se vende bien. Es buena gente, ¿sabes que en Puerto Rico apreciamos mucho la buena gentura? Pero si no trae la doctrina de Cristo, dice, no nos juntéis con él, ni comáis con él, ni le digáis bienvenido. Dice, porque el que le dice bienvenido, dice la palabra, participa, o por ende que decir, adjudica de que está de acuerdo con sus malas obras y su doctrina, y no lo estamos. Así que hasta ahí llega la buena gentura. O sea, sí, hay ocasiones donde, y hay momentos y situaciones, y hay personas con las cuales no podemos estar de acuerdo. Ahora bien, tenemos que ser bien claros qué es la doctrina de Cristo. Porque hay mucha gente que dirá, bueno, pero es que por aquí hay muchas congregaciones diferentes y porque hay mucha gente que no son de Cristo. Es una de las cosas que apuntan mucho. Dice, oye, mira, ¿por qué hay tanta congregación y tanta iglesia? ¿Qué es esto? Más sin embargo, la idólatra que adora a la Virgen y a cuanta cosa que se mueve por sobre la tierra, pues esa es una sola. Pues una sola unida en el magno error, donde adjudican, ¿verdad?, muchas cosas que no son según la Biblia y tienen una doctrina incorrecta de muchísimas cosas. Unos problemas doctrinales, pero brutales que hay ahí. Lo hemos visto, no vamos a hablar de ello. La realidad es que dentro del cristianismo, pues hay diferentes congregaciones, diferentes grupos, denominaciones, ¿verdad? Ahora, no todas las denominaciones tienen sana doctrina. ¿Cómo usted sabe si tienen sana doctrina? ¿Qué es una sana doctrina? Aquella que bendice, aquella que de verdad le provee a usted vivir una vida como Cristo dijo que deberíamos vivir los creyentes. Una vida que profese, ¿verdad? En su vida, en su adoración, le profese comunión con Dios. La única forma de tener comunión con Dios es creyendo las cosas tal y como están en la palabra. Ahora bien, dirán, pero es que ese es el problema, que es que hay muchos grupos, muchas congregaciones que dicen que ellos sí son los que son de verdad creyendo la palabra del Señor. Pero cuando usted viene a ver, usted evalúa bien sus creencias y usted se da cuenta que no. Muchas veces están basados en costumbres, tradiciones que se adquirieron según los años y ellos le hacen más caso a las tradiciones que a lo que dice la Biblia. Pues muy bien, pues entonces, pero usted lo evalúa y usted dice, y tenemos nosotros que estar viendo lo que creen las otras personas. Pues sí, hermano, o sea, antes de usted juntarse con ellos. O sea, si usted dice, yo voy a estar en tal lugar, que si el Señor le indica que estar allí, o usted, ¿verdad?,
como el Señor le mueve en la vida, usted tiene la oportunidad de ir a cualquier otro lugar a congregarse o por lo menos visitar. Usted debe evaluar la doctrina que está allí para ver si usted está en comunión con ellos o no. Amén. Importante, porque es importante lo que uno cree. Es importante lo que los otros creen también. Así que no todos los que dicen creer la palabra le creen a la palabra. Nuestro deber es que estemos con los que sí le creen a la palabra. Amén. Cosas fundamentales, hermano. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, como la importancia de la Biblia en la vida del creyente. Amén. La importancia de orar en la vida del creyente. La importancia de hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan? Hacedores de la palabra. Haciendo la palabra del Señor en nuestra vida. Amén. De ser diligentes. O sea, no perezosos en la obra del Señor. De ser veraces. ¿Okay? Creer la palabra del Señor como verdad firme en nuestra vida. Fundamental. La salvación es a través de Cristo Jesús. Y la salvación la compró Él con su sangre. Nosotros no hacemos nada para comprar ni ganar salvación de ninguna forma. Él lo hizo todo. Amén. Otras cosas esenciales, que son doctrinas esenciales. La doctrina del Espíritu Santo. Es Él santificando y transformando nuestras vidas a la imagen de Cristo Jesús. No son otras cosas superfluas o vistosas o de diferentes jeringonzas y cosas que hay por ahí. Tenemos que ser bien claros. Eso lo hemos visto en la palabra. Otras cosas que son claras, esenciales, solamente mostrando algunas, ¿verdad? Es que Cristo vuelve. Usted lo vio aquí. Cristo vuelve. ¿Por qué? Porque es que hay otros grupos que dicen que Cristo no vuelve. Que Cristo ya volvió en nosotros. Como que Cristo volvió en nosotros. Es que a las personas les gusta alegorizar las cosas. Otra cosa importante es que la palabra del Señor es clara y eficaz. Es clara, es literal, hermano. Excepto en algunas partes que vemos que obviamente no lo es. Pero la venida del Señor no es alegórica. La venida del Señor es real. Su salvación es alegórica. Su salvación es real. La muerte de Cristo no fue alegórica. La muerte de Cristo fue real. El pecado de nosotros era real. Todo era real. Los cielos nuevos y tierra nueva son reales también. Estuvimos hablando de ello la semana pasada. ¿Okay? Todas estas cosas son doctrinas fundamentales de la Biblia. El milenio que va a establecer el Señor en estos cielos y en esta tierra antes que sean destruidos y cambiados por nuevos cielos y nueva tierra. Ese es real también, ese milenio. Eso no ha existido todavía. Hablando del diluvio, hay personas que dicen que el diluvio eso fue algo, ¿verdad? Esotérico imaginario. Esotérico imaginario. Ahí está ver todas las cosas que destruyó el diluvio, las hizo prácticamente un reset al mundo entero. O sea, todas estas cosas son literales, hermano. Ahora, si usted encuentra a una persona que dice, no, en la Biblia hay cositas que no se pueden tomar así, pues ya hay un problema ahí. ¿Ves? No podemos estar unánimes así. Pero la palabra, el Señor nos llama a que nosotros, ¿verdad?, pongamos la prioridad en servir al Señor y servir a los hermanos. Si usted va a estar en una congregación, usted está puesto para servir al Señor por prioridad. Y de esa misma forma servir a los hermanos. ¿Ven? El mismo Señor dijo, yo no he venido para ser servido. El Hijo del Hombre, el creador de toda la tierra y nosotros, y autor de la salvación, dice, yo no he venido para ser servido. El Hijo del Hombre vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nosotros somos de la misma forma. Nosotros no vamos a rescatar a nadie porque ya el Señor nos rescató. Pero nosotros estamos para servir a nuestros hermanos. Amén. El problema está cuando cambiamos el rol, muchas veces, personas que creen que son para ser servidos. Hoy día, hermano, en el pueblo evangélico, se mueve mucho esta noción de que hay personas que van a los lugares a ver qué ofrece la iglesia, qué ofrece la congregación. Y ese es un sentido completamente mundano y contrario a lo que dice la palabra. Usted, si usted va a estar en algún lugar, es para servir. Muéstrame, Señor, cómo yo te voy a servir en este lugar, cómo yo voy a amar a mis hermanos en este lugar. Porque estos son mis hermanos con quienes yo voy a pretender y creo de corazón que voy a estar con ellos en la eternidad. Amén. Así que yo los voy a amar como tú les amas a ellos. ¿Por qué traigo esto? Porque es motivo, ¿verdad?, de tristeza y vamos a decir, de tristeza, ¿verdad? El hecho de que hayan personas que se congregan, vamos a decir, vamos a traerlo a nosotros, se congregan con nosotros por cierto tiempo, a veces pasan 2, 3 años, más años, y de momento se desaparecieron. Por diferentes argumentos que explican, a veces ni explican. Y hay muchas personas, ¿verdad?, que se enfocan en decir, pues mira, los pecados son el odio, la mentira, el emborracharse, el fornicar, esos son pecados obvios, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es pecado también? Cuando usted desprecia a los hermanos que Cristo redimió. Eso es desprecio. ¿Y sabe qué?
El Señor castiga esas cosas también. Muchas personas hoy en Cristo viven como si el Señor te perdona los pecados. Claro que el Señor te perdona los pecados si te arrepientes de corazón, pero lo tienen consecuencia también. Y hay personas que piensan que pueden incidir sobre el pueblo de Dios y hacer las cosas como le da la gana y que no les va a pasar nada. Pero dice que el Señor es vengador de su pueblo también. Amén. Así que usted no se preocupe. Usted se preocupa de darle gloria al Señor con su vida y de amar a los hermanos. Amén. En esto conocemos, dice, que hemos pasado de muerte a vida, decía el apóstol Juan. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. Y amar a los hermanos no es sentirme cool al lado de ellos. Es que yo sacrificialmente amo a mi hermano, a mi hermana. ¿Sabe lo que es sacrificialmente? Como se supone que ama el esposo o la esposa. Dice, el amor cubrirá multitud de pecados. Van a haber muchos errores que podemos cometer. Pero hermano, es que a mí no se me ocurre nada. Que nosotros en nuestro caminar con Cristo, podamos hacer que sea algo tan ofensivo para algún hermano que se fue y no lo pudo bregar. ¿Va entendiendo? Porque aquí no estamos locos. Vaya usted a ver, vamos a hacer una prueba, ¿verdad? Nosotros nos juzgamos a nosotros mismos. ¿Hay alguien loco aquí en el sentido de que diga que no hace maldad y sí la hace? A alguien, mi hermano Pablo dice eso en 2 Corintios capítulo 11, dice, a alguien hemos ofendido, a alguien hemos herido, a alguien hemos mal aconsejado, a alguien hemos tratado mal, a alguien hemos despreciado. La respuesta a ellos, ¿verdad? Honestamente, es un autoavalúo que nosotros tenemos que hacer, es que no. Amén. Hemos predicado la verdad de Cristo, Somos perfectos, no somos perfectos. Perfectos en el sentido de que no podemos decir que nuestro comportamiento y conducta es intachable. Pero muchas veces son nimiedades. Se me olvidó saludar a fulano, eso es una nimiedad, porque de momento a veces perdimos el rastro. La otra fue que quizá dije algo y tal hermano lo malinterpretó, pero para eso el Señor nos dio, ¿verdad?, una boca y una mente y un espíritu y una voluntad de poder hablar y subsanar esas cosas. Son cosas sencillas, hermano, lo que quiero decir. Las razones por las cuales alguien quizá dice, ay, yo como que no me siento en paz con tal hermano, y con cosas menores. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? Es que el Señor nos ha provisto para que podamos estar en unanimidad y en paz entre los hermanos en la iglesia. Amén. Para cuando alguien se va, usted sabe que ha sucedido recientemente también. Alguien se va y casi ni media explicación, cuando antes estaba disque en comunión e interactuando, o hasta muchas veces dando opiniones, o diciendo que Dios dice esto y dice aquello, y de momento desprecia como si nosotros tuviéramos una enfermedad incurable de esas contagiosas y se fue corriendo. Eso no está bien delante del Señor. Y yo quería decírselo a ustedes como personas maduras en Cristo Jesús. Eso no está bien. Eso es completamente inaceptable delante del Señor. El Señor se encargará de esas cosas. Y como iglesia nos ha ocurrido mucho. Si usted saca un papel, un lápiz, y yo le digo, hermano, apunte ahí todo lo que usted recuerda, se congregaron con nosotros, y mire para el lado a ver dónde están, si están aquí. Y usted dice, no, espérate, ok, mira, 7 papeles por los 2 lados. Si escribe chiquito, estos papeles no le dan. ¿Saque cuenta? Y de momento dice, yo creo que los tengo todos. Ah, no. No. No voy a decir que todos eran temerosos de Dios, pero aquellos, porque los temerosos de Dios que podemos esperar. Si alguien no tiene temor, leído, no conoce al Señor, pues no estamos hablando de ellos. Estamos hablando de aquellos que profesaban ser de Cristo y eran de Cristo. Y de momento no están. Unos por conjeturas, otros porque sintieron algo, otros porque recuerdan el COVID, ¿verdad? No estuvieron de acuerdo con yo no sé qué cosa del COVID, pues nosotros nos seguimos congregándolo más bien, pero no estuvieron de acuerdo con que si el COVID era una conspiración, o que si acá fue un virus que se escapó, o que si eso fue algo, o si era la señal de la bestia y cosas así. La realidad es que esas cosas no eran así. Y muchas teorías de conspiración pues estaban en desacuerdo, y algunos hermanos pues decidieron como que nosotros ya no éramos dignos para ellos juntarse con nosotros, y se fueron. Eso está mal por completo. Y el que así lo hace, despreciando a sus hermanos, lo está haciendo mal.
y tiene que darle cara a Dios con esas cosas. Eso está mal, por completo. De la misma forma que si ahora mismo yo estoy aquí con ustedes, en el momento dice, viene el próximo domingo, el portón está cejado. ¿Y qué pasó con el pastor y Loría? No, es que ellos se enojaron y dijeron que colgaron los guantes que nosotros no merecían. Nosotros no éramos dignos para estar con ellos. Y viceversa. Y te dice, pero ¿y qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Y te empieza a dar jiguán y dice, y todas aquellas veces que decía que nos amábamos, y todas las veces que decíamos, oye, qué bueno están los hermanos en unanimidad, en armonía. ¿Ah? Y todas las veces que había la ayuda mutua y la oración mutua y todo eso, ¿dónde quedó todo eso? Sal y agua. Imagínate que uno hiciera una poca vergüenza como esa. ¿Estará agradado el Señor de esas cosas? No le está. No le está. Ahora, simplemente, ¿verdad? Quería traerlo a colación, porque a Pablo, por ejemplo, no pretendemos compararnos con Pablo, ¿verdad? No Pablo Reyes, Pablo el apóstol. Pablo, Saulo de Tarso, ¿verdad? Porque pasa esas cosas y a él le pasaron, hermano. Pero vamos a ver que no vamos a enfocarnos aquí en hablar a qué es que se fue esa cosa. Vamos a enfocarnos en los que estamos, amén, en el nombre de Jesús. Pero sí quería traer a colación, ¿verdad? Esa memoria para que nosotros comprendamos bien el contexto de las cosas. ¿Okay? En ocasiones, pues nosotros no vamos a los detalles de por qué tal hermano, tal persona, pues decidió no congregarse más, ¿verdad? Porque hay cosas que a veces no edifican mucho, pero sí. De los más recientes, se lo tengo que decir, pues somos todos maduros en Cristo aquí, de los todos más recientes que decidieron no congregarse, es porque dentro de muchas cosas que nosotros podemos inferir, porque no habló, no me dio palabra, es que no le gustaba que nosotros estuviéramos hablando y saludándonos cuando empezamos el culto. Y le digo, ¿es pecado saludarse y hablar y alegrarnos antes de empezar el culto? ¿Es un requisito bíblico el arrodillarse a orar antes del culto? No, hermano, es una preferencia, ahí que está el asunto, ¿ves? O sea, no estamos violentando ninguna doctrina, tenemos una preferencia. Entonces yo tengo que ser suficientemente maduro y madura para entender cuando son preferencias o cuando son pecados. Porque si el Señor nos mandara a orar antes de empezar cada culto arrodillado por lo menos 3 minutos, y usted no lo está haciendo, estamos pecando. Pero el Señor no es así. Y se le da el entendimiento. ¿Por qué usted oraría antes, se arrodillaría antes de orar a empezar el culto? ¿Cuál podría ser el móvil? ¿Estar en comunión? ¿O entrar en comunión? Y yo le digo, entonces, antes de entrar al culto, ¿en qué estaba usted entrando? ¿Acaso no nos da el Señor el Espíritu Santo para estar en comunión con Él todo el tiempo de continuo? Y cuando no le estamos, fallamos, Él nos redarguye y oramos y estamos en comunión. Ahora no tenemos que estar entrando a ningún lugar santísimo como en lugares antes. Esas son nociones del Antiguo Testamento que ya no son válidas ni aplicables. Ahora, el Señor anda con usted todo el tiempo. ¿Está viendo? O sea, usted tiene, y el Señor le provee para que usted esté en comunión con Él todo el tiempo. Pues si el Señor nos aclara eso, y la persona no está de acuerdo de que, o preferiría que estuviera todo silencioso antes de empezar, el hecho de que no lo esté, no es que no estamos en comunión. Quiero aclarar eso, porque eso es algo que permeó de ese día para acá. Por lo cual, el asunto de la preferencia con dos hermanos, pues ellos decidieron que era suficiente razón para no congregarse con nosotros. Si esa es su decisión, pues la tomaron en error. No digo que el Señor no haya tenido propósito en que estén o no estén. Estoy diciendo que eso fue un error. Porque eso no es justificación ni argumento para yo estar en desacuerdo con mi hermano. Más bien, debería ser responsable de ir a la palabra y decir, la palabra no dice esto, dice aquello, por lo tanto, esto es una preferencia que yo tengo. Yo tengo entonces que juzgar la cosa como una preferencia. ¿Entiendes? Es como el cantar. Preferimos este himnario y 2 o 3 más. Pues puede haber alguien que diga, es que yo prefiero el otro himnario. Muy bien, pues vamos a, ¿verdad? Y dentro del amor en Cristo, oye, vamos a considerar los himnos del otro himnario y los traemos. Amén. Pero dice,
No, pero es que si no cantan, estoy inventando ahora, por ejemplo, un ejemplo, si no cantan los himnos escenarios 100%, yo no me siento digna allí. No son dignos de que ellos estén conmigo ni yo con ellos. Eso es un disparate, hermano. Y cosas como esas. Inclusive, nosotros profesamos, por la convicción que tenemos y porque hemos estudiado a cabalidad, la exactitud y la veracidad de la traducción Reina Valera del 60. Si usted, mira, y decimos, nos vamos a referir a ella para tener una común referencia a una traducción fiel, muy buena de la palabra del Señor. Que es que no hay más ninguna buena, sí hay otras buenas también, pero por aquello de evitar confusión, que si alguien lee y lee en otra versión y de momento las palabras no son las mismas, ¿verdad? Pues evitar esa confusión. Pero si usted en su casa te dice, mira, yo voy a leer esta otra versión, léala, pero la hemos referido, por eso la hemos estudiado y hemos dicho, la recomendación es que nos circunscribamos a esta. Y hemos explicado las diferencias con otras y demás cosas. Que si alguien se puede salvar leyendo la nueva versión internacional, pues claro, ¿por qué no? No, entonces hay algunos que de la escuela, ¿verdad? Dicen, de algunas escuelas, ¿verdad? De esas doctrinales, dicen, no, si usted no se salvó usando la King James, no se salvó usando la Reina Valera, usted está perdido y por lo tanto tiene que convertirse otra vez. Y esas son nociones, ¿verdad?, legalistas que existen dentro de toda denominación. Tenemos que tener mucho cuidado con ellas. ¿Ok? Hay personas que a veces objetaban el que no nos congreguemos domingo por la tarde también. Y se iban de pecho contra la tierra diciendo que es que la Biblia apoya eso. ¿Dónde la Biblia apoya eso? Eso es una preferencia, hermano, es una tradición específica, no vamos a decir si es buena o mala. Pues usted se congrega cuando usted quiera y ¿por qué dos? Why stop there? Congréguese 5 veces el domingo, con un culto cada 2 horas y media, si usted quiere. Pero aquellos que tienen un culto por la mañana completo, pues no juzgue eso. Más bien, si usted pretende estar en comunión con esos hermanos, pues gócese con los hermanos, ven, abrace ese sentir, esté en unanimidad con los hermanos. Esa es la verdadera bendición. Usted no puede estar en un lugar si usted no está en unanimidad con ellos. Y para estar en unanimidad, nosotros como creyentes tenemos que estar de acuerdo y tenemos que estar seguros de que están siguiendo la doctrina de la palabra. Si usted encuentra un lugar así en Cristo Jesús, una congregación, y el Señor le lleva a estar con ellos, dele gloria a Dios y dispóngase a servir a esos hermanos. No es ver a ver cómo usted va a ser el agente de cambio allí. Porque hay un agente de cambio, se llama el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando usted pretende ser espíritu de cambio, usted se está adjudicando un rol que usted no le toca. Le toca al Espíritu Santo de Dios. Amén. Ese es el que transforma, ese es el que cada día nos amolda más hacia la imagen de su Hijo. Lo que sí quiero leer de manera breve, amén. Vamos a ir a una parte en 2 Timoteo 1:15 para darle un ejemplo, hermano, y vamos a ir resumiendo, amén. Quería dejarle esta exhortación, ¿verdad? Porque hacía semanas la estaba meditando. Inclusive desde antes, ¿verdad? Que hubiera pasado los eventos más recientes. Meditando en eso mismo, meditando en aquellos que antes estaban y ya no están con nosotros. ¿Ok? ¿Cuál es la razón? Vamos a la palabra del Señor. 2 Timoteo 1, verso 15. Amén. Dice el verso 15, 2 Timoteo 1. Dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Si brinca al capítulo 4, el mismo 2 Timoteo, verso 10, dice, Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Eso no sé que Tito lo abandonó, que ellos tenían su ministerio en diferentes lugares. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos, toma a Marcos y tráele consigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Recuerda que Pablo y Marcos tuvieron una diferencia? Mire, ahora les es útil para el ministerio. Porque Pablo dice,
esta espinita que yo tengo en el corazón con Marcos no me la quita nadie, le llevo orgullo ahí. Aunque me desangre por ahí, por esa herida, yo me voy a mantener mi animosidad hacia él. Eso sería de alguien en la carne pura. Pero un varón como Pablo, él sabía de que la misma oportunidad que Cristo le dio a él, se la daba a todo el mundo. Mire, ahora Marcos dice, tráele porque es de nosotros. No, me es útil para el ministerio. Amén. Así que sigue hablando, dice, a Tíquico, ¿se acuerda? Tíquico lo menciona unas cuantas veces. De hecho, a ese Demas, no sé si recuerdo bien, creo que era Colosenses, a ver si es verdad. ¿Ah? También menciona a Demas, y por aquí hay una de estas cartas, saluda a Lucas, el médico amado, y Demas. Y hay una de ellas que lo menciona bien al principio también, o sea que Demas era de los principales colaboradores de Pablo. Dice, Demas me ha desamparado amando este mundo. En el 14 dice, Alejandro el calderero, también habla de Alejandro en otras porciones, ¿verdad? Como usted lo puede ver claramente aquí en 1 Timoteo 1:20. Mire, 1 Timoteo 1:20, si usted sigue allá, usted va armando todo esto. Dice, algunos naufragaron en la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquellos fueron y cambiaron la doctrina sana por doctrina falsa. ¿Ok? Todas esas cosas. Dice, guárdate también de él, guárdate de Alejandro, pues en gran manera se ha puesto a nuestras palabras. Okay. ¿Qué vemos aquí? Capítulo 4. ¿Ok? Usted... El nombre no tiene que ver, es la persona. Porque si alguien de momento... Aquí no hay nadie que se llame Demas, ¿verdad? Qué bueno que no hay nadie que se llame Demas. Pero hay unos que se llaman Alejandro, pero eso no tiene que ver. Ay, así mismo es. Gracias a Dios que no hay Figelo y Hermógenes aquí tampoco. Por eso es que quizás no se lo ponen a los nenes o algo. Figelo, Hermógenes, aunque yo he escuchado Hermógenes, se lo ponen a mujeres. Pero Hermógenes es un nombre de varón. Sí. Anyway, Hermógenes era un nombre común en la antigüedad también. ¿Qué estamos viendo aquí? Vemos dos clases de personas. Dice unos que pertenecen, porque aquí no estamos hablando particular, eran personas que eran parte del ministerio. Personas que apostataron contra la fe. En este caso, estas personas dice que abandonaron. Me abandonaron todos los que estaban en Asia, hermano. En Asia, lo que es Turquía ahora. Allí en Asia está la iglesia de Éfeso. Estaban todos los Gálatas. ¿Okay? Y un poquito más para aquí, más para abajo, estaban todos aquellos que eran todo ese gremio de iglesias que Pablo había ministrado en Asia. O sea, allí estaba Tarso, allí estaba Iconio, allí estaba Listra. Allí estaban todas estas otras iglesias que salen en las 7 iglesias allá en el libro de Apocalipsis. Todas esas estaban allí, Tiatira, Pérgamo, todas esas iglesias estaban allí. Y todas ellas habían sido ministradas y bendecidas por Pablo. Dice, de los que están en Asia, todos me abandonaron. Y aquí obviamente el contexto es en las prisiones de Pablo. Pues por alguna forma se avergonzaron de Pablo, o como dirían en griego, se escandalizaron de Pablo. O sea, estimaron que Pablo no era digno de ellos juntarse con él. Mira el contexto bien. El que le llevó el evangelio entre muchos, o entre pocos, fue Pablo. Ellos conocieron a Cristo mediante Pablo. Ahora, enajenarse de Pablo, por la razón que sea, algunos comentaristas dicen, eso fue por temor a la persecución. Podría ser, pero eso no se nos dice en ningún sitio. Lo que más yo veo es, por el contexto de los otros que también abandonaron a Pablo y a sus colaboradores en Cristo, era por asuntos de preferencia, asuntos de mundanalidad en las vidas de ellos. Ahí dice que Demas se fue amando este mundo, ¿ok? Y se fue para Tesalónica. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. ¿Qué podrían ser eso? Un montón de cosas. Quizás hablando mal, sembrando mentiras, calumnias acerca de Pablo y todas estas cosas, ¿verdad? Como si no fuera suficientemente difícil llevar el evangelio, entonces también algunos apostatan contra la fe y van en la contraria,
¿Ok? No es que estamos pretendiendo clasificar a nadie de los que estuvo con nosotros y ya no está. Pero hay muchas razones, si nos vemos en este espejo, muchas razones podemos poner aquí como similares. ¿Ok? Primero, entraron en desacuerdo por muchas cosas. ¿Okay? Posiblemente, ¿sabes? Si alguien entraba en desacuerdo con Pablo que era apóstol de Jesucristo y fue mandado y comisionado a traer la sana doctrina. Si alguien estaba en desacuerdo con Pablo, pues estaba en desacuerdo con lo que Dios había mandado a Pablo a predicar. Es todo. No era que Pablo era intachable, pero bendito, en aquellas cosas que quizás no era intachable como ser humano, caen categorizadas como pequeñitas cosas. Pablo no tenía falsa doctrina. Pablo no estaba andando diciendo y no haciendo. O sea, Pablo era una persona, él se atrevía a decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo Jesús. Por lo tanto, cualquier problema que Demas o cualquier objeción que Demas o Alejandro o Himeneo y Fileto y toda esta gente, Hermógenes, toda esta gente, podrían haber encontrado contra Pablo, eran chuchería o eran cosas falsas. Por lo tanto, no estaban justificados. La palabra del Señor no nos habla de más qué sucedió con estas personas, pero en el nombre del Señor yo estoy seguro que el Señor bregó con ellos. ¿Okay? Porque el Señor, cuando oiga esto bien, a veces uno no piensa mucho en esto. Es bueno, no piense mucho en eso, pero sepa que es verdad. Si usted está andando en Cristo Jesús y alguien viene a hacerle maldad a usted, primero que el Señor le va a librar de todo. Pero el Señor se las cobra a la gente, ¿yo? Y se las cobra, pero fuerte. Por eso es que contra los hijos del Señor, ¿verdad? La gente a veces tiene la animosidad, se hace metiendo, está hablando embuste por aquí, haciéndole tramposería, calumnia y toda esta vaina por allá. El Señor brega con ellos. ¿Okay? Así mismo es. Por eso dice, usted no esté pendiente de esas cosas, ¿verdad? Por eso dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. O sea, el Señor va a bregar con él. Porque las cosas del Señor, lo hemos dicho muchas veces, son serias, ¿oyó? El Señor pagó seriamente por tu salvación en la cruz. El Señor quiere que seamos serios en la obra también. Amén. O sea, servir al Señor es una cosa seria, es un privilegio. El que te haya salvado de las páginas del infierno te haya puesto a trabajar para el Señor. Es algo serio. Por lo tanto, amar a los hermanos es algo serio, es un privilegio, una bendición que Dios te ha dado. No es que ellos les he dado el honor de estar contigo, es al revés. Y eso es importante. Posiblemente todas estas cosas, se le fuera tabla a todas estas personas, Figelo, Hermógenes, Mileto, Himeneo, en otra por allá lo menciona, Alejandro, y toda esta gente acá, Demas, todos ellos, ¿verdad? Esta colección. Sin embargo, nos dice también de otras personas, otros hermanitos que estaban aquí. Habla de Onesíforo. Onesíforo dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, o sea, de la familia, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Podemos implicar que muchos de ellos se habían avergonzado de Pablo porque Pablo estaba preso. Pero estaba preso no por pillo, estaba preso por predicar el evangelio, por la injusticia de este mundo. Dice, a él no le dio vergüenza nada en eso. Dice, cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. ¿Por qué era tan difícil encontrar a Pablo? Porque lo tenían metido en un calabozo bien para adentro escondido. Y tanto estuvo buscando, preguntando aquí y allá, seguramente metiéndose en problemas y fichado y todas esas cosas, hasta que encontró a Pablo. Me buscó solícitamente y me halló. Mira, hay 3 versículos dedicados aquí en esta parte de Onesíforo para que usted los recuerde bien. En la palabra del Señor. Mire qué privilegio el Señor le dio a Onesíforo. Dice, concédale al Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. ¿Cuál día? El día en que vamos a darle cara al Señor. Y dice, ¿y cuánto nos ayudó en Éfeso? Le dice a Timoteo. Acuérdate, Timoteo, todo lo que ayudó en Éfeso de ese varón. Tú lo sabes mejor. O sea, este era un varón fiel, que estaba claro en cuál era su rol como hermano en Cristo, hermano de Pablo y hermano de todos los colaboradores. Era una persona fiel. El Señor aprecia mucho eso, porque si algo puede describir mejor al Señor, es que Él no cambia. ¿Sí? Aún en aquella oración que está acá en el Nuevo Testamento, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo, es que Él es fiel. Nosotros estamos llamados a ser así, Él nos ha capacitado con su espíritu para ser así.
para ser fieles. Fieles a los hermanos. Amén. Fieles en el sentido de que si hay que aconsejar a algún hermano que vemos que puede estar transigiendo en un error, pues le hablamos en el nombre de Jesús con espíritu de mansedumbre para restaurarle. Amén. Cuando fuera ese el caso. En otras ocasiones, cuando son simplemente que son preferencias, no hay necesidad. Ámelo así. Amén. Ahí está la bendición. Porque ¿sabe qué? ¿En qué cosas usted tiene que ser amado también? Pues muchas veces uno ve para allá, dice, pues para acá. Oh, pero si es que yo no veo por qué yo no puedo hacer la moneda de oro para todo el mundo. Una persona como yo, tan dulce, apacible, entendido y 20 cosas, embuste. Siempre hay un montón de cosas en nosotros que son objetables, pero son cosas menores, hermano, me refiero, amén. Si usted ha dejado que Cristo obre en usted por medio del Espíritu Santo, ¿qué le puede quedar? Si usted está en comunión con el Señor está bregando con usted, pues que usted no ha llegado a la meta de Cristo Jesús. Pero si usted no ha llegado a la meta de Cristo Jesús, es porque usted es de Cristo Jesús. Pues porque yo no le voy a amar, ¿verdad? Como que usted es mi hermano, coheredero junto conmigo con Cristo Jesús. Y vamos a estar en el cielo nuevo y la tierra nueva. Amén. O sea, yo decidir no hacerlo es ir en contra de lo que Dios me ha mandado. Y eso se llama, eso tiene nombre, que usted va en contra de lo que Dios le ha mandado, ¿verdad? Eso se llama pecado. Cuando usted desprecia a su hermano, usted está pecando. El Señor pudo hacer lo mismo con usted, pero no lo hizo. Por eso Él nos ha mandado así, para que sigamos sus pisadas. Así que Onesíforo, ejemplo, ¿verdad?, de fidelidad. Y si te sigue yendo más allá, cuando menciona a Crescente, allá en el capítulo 4, verso 9 a 10, perdón, Crescente se fue a Galacia a servir al Señor, entre los que habían desamparado a Pablo. Va viendo el contexto aquí, ¿verdad? Los Gálatas despreciaron a Pablo y Pablo enviaba allá a Crescente a predicar la palabra. ¿Está viendo, verdad? Tito fue a Dalmacia. Esto obviamente fue que después de que había terminado su trabajo en Creta, ¿te acuerdas? Te dejé en Creta para corregir lo deficiente. Pero allá se fue a Dalmacia. De allá es que vienen los pejos blancos y negros estos, los dálmatas son de allí. Sí, de ese lugar es que vienen los dalmatians. Pues los dalmatians primero que eran perros eran gente antes. Oye. Entonces uno piensa que en Dalmacia lo que hay son perros, no hay gente, lo que pasa es que esa raza es de allá. Okay. Dice, sí. Lucas, fiel. Estaba todo el tiempo. A través de quién escribió los hechos que eran las vivencias mayormente de Pablo. Lucas, porque estuvo allí, él estuvo testigo ocular de todas esas cosas, él fue fiel. Estuvo allí, amén. Marcos, Tíquico, lo envió a Éfeso. ¿Dónde quedaba Éfeso? En Galacia. Que Pablo no se quitaba, Pablo seguía fiel a su llamado. Así estamos llamados a hacer lo mismo también, amén. Súper. Mira el 19. Saluda a Prisca y Aquila. ¿Se acuerda de ellos, verdad? Priscila, o sea, Priscila es Prisquita, pero Priscilita, ¿verdad? Por así decirlo. Que era la esposa de Aquila. Aquila se dedicaba a hacer tiendas como Pablo. Y fueron colaboradores de él. Imagínate que te acuerdas que ellos le presentaron más perfectamente el evangelio a Apolos. ¿Te acuerdas? Sí. Apolos conocía todo, pero solamente el bautismo de Juan. No conocía que Cristo había venido a redimir con su sangre. Dice, saluda otra vez a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo, ese es otro, dejé en Mileto enfermo. Y Trófimo, si usted lee la historia de Trófimo más adelante, habla que estuvo casi al borde de la muerte. Hubo otro amigo parecido, otro más hermano que estuvo así bien malo. ¿Ok? Te saluda Eubulo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. O sea que el nombre Claudia viene de debilidad, de claudicar, de ahí que viene nuestra palabra claudicar. Claudia era débil. Pero ahí no lo parece, porque ahí está, el nombre no lo hacía, ¿verdad? No le hacía el honor, era todo al revés. Todos ellos, hermano, qué bueno que puede mencionar más los que fueron fieles de los que no lo fueron. Pero ¿qué se quiere llevar con esto? Que el Señor pone, amén, siervos fieles para que estén en la obra. Amén. Porque es que el Señor nos ha llamado a ser fieles. Amén. Mire.
testimonio brevísimo. Antes de formar esta congregación, hace ya 22 años, va a ser en noviembre, ¿verdad? Si llegamos allá. Nosotros estuvimos en diferentes congregaciones, ¿verdad? No en el rol de pastoreo, ¿verdad? Simplemente, ¿verdad? Como siervos allí, en lo que el Señor nos hiciera falta. En algunas de ellas vimos problemas de doctrina. Yo le hablé ahorita que problemas de doctrina son problemas serios. Vimos problemas de doctrina. Pero eso no nos movió a nosotros decir, mañana no venimos. Que se la arreglen como puedan. Porque hay un compromiso con los hermanos. Que tenemos que ser fieles al Señor. Si el Señor tiene allí un propósito, aunque usted no lo pueda ver, aunque usted en su corazón diga, no estoy de acuerdo con el propósito del Señor, usted debe ser fiel al Señor. Nosotros oramos al Señor. El Señor nos mostró, ¿verdad?, los errores que habían. Se aconsejó largamente por la palabra, no preferencias, por la palabra, y no sucedió nada. Pasó tiempo orando al Señor para que Dios nos mostrara su voluntad. Si su voluntad era que nos quedáramos allá en esa congregación, donde habíamos estado ya 10 años, o si quería Él que ya no estuviéramos allí. Y el Señor nos confirmó que ya el tiempo de nosotros allí se había acabado. Así que se tienen que hacer las cosas. No estoy diciendo porque lo hice yo, es el consejo de la palabra. Usted tiene que buscar confirmación del Señor. Usted no puede tomar las decisiones así porque sí. Amén. ¿Por qué? Porque quizás hablando humanamente o hablando hasta cristianamente hubieran 20.000 razones para no estar allá. De doctrina, pero cosas feas. ¿Ah? Pecado, eso es lo que hay que decir. Problema de doctrina, que dicen y no hacen. Ese es el asunto de doctrinal. No que muchas veces no predicaran, pero muchas veces en muchas cosas no hacían lo que se predicaba. Pero también tenían muchos errores de doctrina también. Errores fundamentales sobre la doctrina de la salvación, sobre la doctrina del Espíritu Santo. Cosas esenciales, hermano. Además de todo el otro pecado. Había mucho comportamiento corintio allí, van a decir, si ustedes saben lo que estoy diciendo. ¿Ok? Así que nosotros oramos al Señor y dijimos, Señor, si es tu voluntad, sácanos de aquí. Porque para bendición de nosotros y para bendición especialmente de nuestros hijos que estábamos criando, este no es un buen lugar. Y el Señor nos permitió salir de allí. Puso paz en el corazón y salimos de allá. Y ya hace 21 años y medio de eso ya. Gracias al Señor y hemos estado aquí en esta congregación. ¿Qué le quiero decir con esto? En aquel lugar nosotros prevalecimos aún cuando habían problemas de doctrina severos. No estoy diciendo que ahora usted esté en un lugar de problemas de doctrina severos y se queda allí. Eso no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que tú tienes que buscar la dirección de Dios para las cosas. ¿Ok? Así que imagínense si así siendo las cosas, como el Señor quiere que las haga, usted las haga también. Imagínense si alguien se va por pura preferencia, sin objetar nada y sin poder apuntar a ningún pecado que haya entre nosotros. Pues eso es completamente erróneo. Eso es algo que no debe suceder. ¿Seguirá sucediendo? Seguirá sucediendo. ¿Por qué? Porque así está pasando en este mundo. Las personas de hoy les resulta tan fácil acceder y hacerse parte de la congregación y después se enajenan de la congregación como si fuera cualquier cosa, porque hay esta noción que permea en este mundo de que la iglesia es para ir cuando uno pueda, y si yo puedo, y si yo quiero, y si me gusta, y el día que no me guste me desaparezco. Y eso no solamente es las personas que no conocen a Cristo, son las personas que conocen a Cristo también. En ese punto están completamente erróneos. Pero contra ello, contra esa doctrina falsa, esa noción falsa, tenemos que batallar también. Amén. Así que la verdadera bendición es estar como estamos nosotros ahora. Estamos en comunión aquí, todos unánimes, todos juntos. Amén. Bendito sea el Señor. Así que quiero terminar leyendo estos versos que están en Romanos 12. ¿Ok? Dice, Romanos 12:9, dice, el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amar los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Esa es la prioridad. Amén. De preferir a los hermanos que están contigo en tu congregación antes que cualquier otro hermano. Amén. Porque son los hermanos que están contigo. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza de que vamos a tener una vida eterna y que el Señor va a venir a buscarnos, sufridos en la tribulación. Fíjese que no está diciendo gócense algunos
sufran algunos por allá, contantes los de por acá, compartan los de aquí al lado. Está presumiendo de que los hermanos de la congregación comparten todas estas cosas. La tribulación, el gozo, la oración, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, estas las necesidades físicas y materiales, y practicando la hospitalidad, entre muchas cosas. Amén. Dice el verso 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. O sea, no te autodenomines sabio. Deja que otros lo hagan por ti. Cuando alguien llega diciendo yo soy el sabio, ya usted sabe lo que está pasando. ¿Ok? Así que ahí estamos, hermanos. Podemos ver, si quiere puede leer el resto hasta el verso 21. Pero aquí habla de lo que debe gobernar entre los hermanos en la iglesia. ¿Amén? Porque esta es la verdadera bendición. O sea, cosas como church shopping es pecado. Porque el que anda church shopping está buscando ser servido y no servir. Y el que busca ser servido y no servir, no ha conocido al Señor Jesucristo. Igual que el que dice ser mejor que los demás, no ha conocido al Señor Jesucristo. Amén. Porque el Señor Jesucristo, si algo nos inculca en el corazón con su Espíritu Santo, es que usted es servidor de los demás. Y que usted tiene que estar humillado, porque usted estuvo en las pailas del infierno, ya casi achicharrado, y el Señor le salvó de allí. Usted no tenía ni dónde caerse muerto y Él le salvó. Por lo tanto, ahora usted está, como dirían en Puerto Rico, de chiripa aquí, sirviendo al Señor, porque Él es bueno. ¿Vamos a tener nosotros algún orgullo en nosotros? Ninguno, hermano. Por lo tanto, con esa actitud, ¿verdad? Amémonos, así mismo de corazón, la bendición como la tenemos ahora, amándonos unos a otros, ¿verdad? En Cristo Jesús. Oramos. Padre Santo, te damos gracias ahora, Padre, porque tú eres bueno. Nos has dado esta bendición de congregarnos en esta mañana, Padre. Gracias, Señor, por estar con nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Y gracias por cada hermano, Señor, que se ha dado cita aquí en este lugar. Gracias, Señor, por tenernos en comunión unos con otros. Porque allí, como dice tu palabra, envías tú bendición y vida eterna, Padre. Que así mismo persistamos, Padre, obedeciendo a tu Espíritu. Tu Espíritu va a pretender buscar la anonimidad de la iglesia. Que seamos sensibles a la voz de tu Espíritu y no a nuestras preferencias, ni a nuestras conjeturas, Señor, ni a nuestros argumentos, sino que vayamos a tu palabra, Padre Santo. Santifícanos, Señor, en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Ayúdanos a sí mismo, Padre. Bendícenos, Señor, en el resto de este día y esta semana, Padre. Dándote gracias por podernos ver todos en este día. Bendícenos, Señor. Ahora, Señor, cuando salgamos de este lugar, llévanos con bien a nuestras casas, Padre, que podamos así mismo disfrutar este día en bendición, tranquilo, Señor, con nuestros amados, Señor, en comunión. Gracias, Padre, te damos. Llévanos con bien. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano.